El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Nació en una ciudad gris y húmeda donde el cielo parecía tocar siempre los tejados de pizarra y la lluvia era una cortina eterna que invitaba al recogimiento. Era el Bilbao de 1864. Miguel vino al mundo con la mirada curiosa de quien busca respuestas antes incluso de saber formular las preguntas. Su infancia estuvo marcada por el olor a humedad de la ría y el sonido de las bombas carlistas que asediaban la villa. Aquel cerco no solo encerró su cuerpo infantil entre muros de miedo, sino que abrió su mente a la primera gran contradicción de su vida, que fue la guerra civil. Veía caer los proyectiles y sentía cómo la paz de su hogar y la violencia de la calle convivían en un absurdo equilibrio. Aprendió a leer y a rezar con el mismo fervor. Su madre y su abuela le transmitieron una fe sólida y rocosa como las montañas vascas, una fe que con el tiempo se convertiría en el campo de batalla más sangriento de su existencia. El joven Miguel creció y la ciudad se le quedó pequeña. Sentía un hambre voraz de conocimiento que los libros de la escuela no podían saciar. Se marchó a Madrid para estudiar filosofía y letras. La capital era un monstruo de ruido y debate, un hervidero de ideas donde el krausismo y el positivismo chocaban contra la tradición. Allí, en la soledad de su cuarto de estudiante y en los pasillos del Ateneo, perdió la fe sencilla del carbonero. La razón, con su filo frío, comenzó a diseccionar los dogmas de su infancia. Miguel quería creer, pero su intelecto le gritaba que Dios era una idea inalcanzable. Nació entonces la agonía, el sentimiento trágico que lo acompañaría hasta su último suspiro. Se convirtió en un luchador contra la nada, un hombre que necesitaba a Dios para no morir del todo, pero que no podía encontrarlo con la lógica. Tras doctorarse regresó al norte, pero su destino no estaba en el mar sino en la meseta. Ganó la cátedra de griego en la Universidad de Salamanca. Cuando llegó a la ciudad dorada a orillas del Tormes, el silencio de sus piedras y la luz amarilla del atardecer lo cautivaron para siempre. Salamanca se convirtió en su alto soto de torres, en su refugio y en su tribuna. Allí se casó con Concha Lizárraga, su novia de toda la vida. Concha fue su ancla, su puerto seguro, la mujer que le daba la mano cuando los terrores nocturnos lo asaltaban y él gritaba en la oscuridad temiendo dejar de ser. Tuvieron hijos y la casa de la calle Bordadores se llenó de voces y de vida. Miguel era un padre tierno que hacía pajaritas de papel con una destreza de mago. Esas figuras efímeras de papel eran para él un símbolo de la creación divina. Él daba forma a la materia inerte y le insuflaba una vida prestada y frágil. Pero la calma doméstica no apaciguaba al león que llevaba dentro. Escribía con furia. Novelas, ensayos, artículos y poemas brotaban de su pluma como un torrente. Hablaba de la intrahistoria de la vida silenciosa de los hombres y mujeres que levantan el país con su trabajo diario frente a la historia estrepitosa de los reyes y las batallas. Se convirtió en rector de la universidad. Su figura quijotesca, alta, enjuta, con barba de profeta y chaleco cerrado hasta el cuello, se hizo inseparable del paisaje salmantino. Paseaba bajo los soportales de la Plaza Mayor y hablaba con todos. No rehuía la polémica, la buscaba. Sentía que su deber era despertar a las conciencias dormidas, pinchar la piel gruesa de la indiferencia española. Llegó la crisis de 1897. Una noche el corazón se le detuvo en el pecho, o eso creyó él. El abismo de la nada se abrió bajo sus pies. El miedo a la muerte, a la desaparición total de la conciencia, lo paralizó. Se refugió en un convento dominico buscando recuperar la fe perdida. Lloró, rezó y escribió un diario íntimo lleno de súplicas desgarradoras. No encontró la paz absoluta, pero sí una resignación activa. Entendió que su fe sería siempre duda y que su esperanza sería siempre desesperación. Decidió que si no podía creer con la razón, creería con la voluntad. Querer creer es creer, se repetía como un mantra. Los años pasaron y España se adentraba en un laberinto político. Miguel no podía callar. Criticaba al rey, criticaba a los ministros y criticaba la pereza mental de sus compatriotas. Cuando el general Primo de Rivera dio el golpe de Estado e instauró la dictadura, Unamuno se convirtió en su enemigo más feroz. Sus cartas y artículos eran dardos envenenados contra el tirano. El dictador, harto de aquel profesor molesto, ordenó su destierro. Lo enviaron a Fuerteventura, una isla árida y quemada por el sol en medio del Atlántico. Para muchos el destierro hubiera sido el final, pero para Miguel fue una revelación.
En aquella isla desnuda frente a la inmensidad del mar y bajo un cielo implacable se sintió más cerca de Dios y de sí mismo que nunca. Caminaba por la playa, hablaba con los pescadores y escribía sonetos que eran como oraciones talladas en piedra. Se sentía un nuevo Don Quijote desterrado por defender la verdad. La dictadura intentó indultarlo, pero él rechazó el perdón con orgullo. No volvería mientras el dictador siguiera en el poder. Escapó en un barco hacia Francia. Se instaló en París y luego en Hendaya, justo en la frontera. Desde allí miraba las montañas de su tierra con una nostalgia que le quemaba las entrañas. Veía el tren cruzar el puente sobre el Bidasoa y soñaba con ir en él. Fueron años de amargura y de lucha desde el exilio. Se convirtió en un símbolo de la libertad para toda Europa. Su nombre sonaba en las universidades y en los cafés literarios. Pero él solo quería volver a su Salamanca, a su cátedra y a su casa. La dictadura cayó y llegó la República. El regreso de Unamuno fue apoteósico. Las multitudes lo aclamaban en las estaciones de tren. En Salamanca lo llevaron en hombros hasta su casa. Le devolvieron su puesto de rector y lo nombraron diputado. Parecía que por fin la España soñada por él, la España de la inteligencia y la cultura, iba a hacerse realidad. Pero la alegría duró poco. Miguel era un hombre incapaz de casarse con ningún partido. Su espíritu crítico le impedía aceptar las consignas de la masa. Pronto empezó a ver los defectos de la República. Le molestaba el sectarismo, el odio anticlerical y la falta de visión de los nuevos gobernantes. El que había luchado por traer el nuevo régimen se convirtió en su voz más crítica. Se sentía solo, de nuevo incomprendido por unos y por otros. En 1934 su amada Concha murió. Fue el golpe más duro de su vida. Se quedó solo en la gran casa rodeado de libros y recuerdos. La soledad se le pegó a los huesos como el frío de la meseta. Sentía que su tiempo se acababa y que España se deslizaba hacia el abismo. Veía crecer el odio en las calles, las quemas de conventos, las huelgas violentas y los asesinatos políticos. Su corazón se llenó de una tristeza infinita. Veía a sus compatriotas, a sus hermanos preparándose para matarse unos a otros una vez más como en su infancia. En Bilbao. Llegó el verano de 1936. El golpe militar estalló. En un primer momento Miguel apoyó a los sublevados. Estaba tan harto del desorden y la anarquía de la República que pensó que los militares traerían el orden necesario para salvar la civilización cristiana occidental. Donó dinero a la causa y ofreció su prestigio intelectual al nuevo régimen. Fue un error trágico, fruto de su desesperación y de su ingenuidad política. Pero la venda tardó muy poco en caerse de sus ojos. Las noticias empezaron a llegar a Salamanca. Sus amigos, sus discípulos y sus compañeros eran detenidos y fusilados en las cunetas. El alcalde de la ciudad, el rector de la Universidad de Granada, el pastor protestante amigo suyo, todos caían bajo la guadaña de la represión. Miguel visitaba a Franco en el Palacio Episcopal para suplicar clemencia, pero se encontraba con un muro de frialdad. Se dio cuenta con horror de que no había apoyado una restauración del orden, sino un régimen de terror y muerte. Se sentía culpable, sucio y traicionado. Se encerró en su casa consumido por el remordimiento. El 12 de octubre se celebró el Día de la Raza en el Paraninfo de la universidad. Miguel presidía el acto como rector. El ambiente estaba cargado de tensión. Había generales, obispos y falangistas armados. Comenzaron los discursos. Se habló de la anti-España, se insultó a los vascos y a los catalanes, se glorificó la muerte. El general Millán Astray, un hombre mutilado por la guerra, gritó sus consignas necrófilas. Miguel escuchaba en silencio, garabateando notas en el reverso de una carta. Su rostro era una máscara de dolor y contención. Pero no pudo aguantar más. Se levantó con lentitud y el silencio se hizo en la sala. Su voz sonó cansada pero firme. Dijo que callar a veces es mentir. Dijo que aquel era el templo de la inteligencia y que él era su sumo sacerdote. Dijo que estaban profanando aquel lugar sagrado. Miró a los ojos al general y a los fanáticos que lo rodeaban. Les dijo que vencerían porque tenían sobrada fuerza bruta, pero que no convencerían porque para convencer hace falta razón y derecho, algo que les faltaba. Fue un momento de valentía suicida. El general gritó: muera la inteligencia y viva la muerte. Los legionarios amartillaron sus armas.
La esposa de Franco tuvo que intervenir para sacar al anciano rector del brazo y evitar que lo lincharan allí mismo. Aquella tarde firmó su sentencia de muerte civil. Fue destituido de todos sus cargos. Le quitaron el rectorado, le quitaron la palabra. Quedó bajo arresto domiciliario en su casa de la calle Bordadores. Los últimos meses de su vida fueron de una soledad absoluta. Un policía vigilaba su puerta. Pocos se atrevían a visitarlo. Pasaba los días sentado en su mesa camilla mirando el fuego del brasero y viendo pasar las nubes grises sobre la torre de la catedral. España se desangraba y él se sentía responsable y víctima a la vez. Escribía cartas que no enviaba y poemas donde pedía a Dios que lo llevara pronto. Era el 31 de diciembre de 1936. La tarde caía fría y brumosa sobre Salamanca. Miguel estaba en su salón charlando con un joven falangista que había ido a visitarlo. Hablaban de la guerra, de la tragedia de España. De pronto Miguel golpeó la mesa con la mano. Dijo que Dios no podía volverle la espalda a España. Fueron sus últimas palabras. Su cabeza cayó sobre el pecho. El corazón, cansado de tanta lucha, de tanta duda y de tanto dolor, se detuvo. Murió en silencio, sin agonía, como quien se duerme después de una larga jornada de trabajo. La noticia corrió por la ciudad. Lo enterraron al día siguiente. Fue un entierro extraño y triste. Los falangistas llevaron su ataúd, aunque él había muerto despreciándolos. Lo vitorearon como a un héroe fascista, manipulando su figura hasta el último momento. Pero él ya no escuchaba. Ya estaba lejos en ese misterio insondable que había perseguido toda su vida. Descansaba por fin de su propio pensamiento. Había dejado atrás la niebla de la existencia para entrar en la luz o en la nada que tanto temía. Su cuerpo quedó en la tierra salmantina bajo una lápida sencilla. Su legado, sin embargo, no cabía en una tumba. Quedaban sus libros, sus palabras de fuego, su ejemplo de integridad y contradicción. Quedaba la imagen de un hombre que se negó a ser etiquetado, que luchó contra todos y contra sí mismo por defender la libertad de la conciencia. Un hombre que nos enseñó que vivir es dudar y que la verdad no es algo que se posee sino algo que se busca eternamente. Miguel de Unamuno fue carne y espíritu, razón y fe, España y universo. Fue un grito en el desierto que todavía resuena. Su historia es la historia de una pasión. Pasión por saber, pasión por creer y pasión por no morir. Fue un hombre que vivió en carne viva, sin piel que lo protegiera de los roces del mundo. Todo le dolía. Le dolía España, le dolía Dios, le dolía el tiempo. Y ese dolor lo transformó en belleza y en pensamiento. Nos enseñó a mirar la realidad no como un problema a resolver, sino como un misterio a vivir. Nos enseñó que la verdadera religión no es la de los dogmas cerrados, sino la de la búsqueda angustiada y sincera. Recordamos al niño que miraba las bombas en Bilbao y al anciano que desafió a la barbarie en Salamanca. Entre esos dos momentos transcurrió una vida que fue una novela en sí misma. Una novela sin final feliz, pero con un sentido profundo. Unamuno no fue un santo ni un héroe infalible. Fue un hombre lleno de soberbia y de humildad, de ira y de ternura. Fue profundamente humano y por eso su voz nos sigue hablando hoy con tanta fuerza. Porque en sus dudas reconocemos las nuestras y en su angustia vemos reflejada nuestra propia fragilidad. Hoy las piedras de Salamanca siguen dorándose al sol como cuando él las miraba. El río Tormes sigue fluyendo indiferente al paso del tiempo. Pero algo de su espíritu permanece allí flotando en el aire frío del invierno. Es la memoria de un hombre que se atrevió a pensar en voz alta cuando todos callaban. Un hombre que no quiso someterse a la tiranía de la estupidez. Un hombre que quiso ser inmortal y que de alguna manera lo consiguió, no por la fe que buscaba sino por la obra que dejó. Así termina el relato de una vida que fue tormenta y fuego. Una vida que no cabe en moldes ni en esquemas. Una vida española y universal. La vida de Don Miguel. Aquel que soñó con ser eterno y que ahora duerme el sueño de los justos en la tierra que tanto amó y que tanto le dolió. Su lucha ha terminado, pero su pregunta sigue abierta, desafiándonos a todos a buscar nuestra propia verdad con la misma valentía y la misma desesperación con la que él buscó la suya. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.